Indicadores de la OCDE entre México y Canadá. Este trabajo es el análisis comparativo de los índices de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, con el acrónimo OCDE, entre México y Canadá. Este análisis es para los índices de mayor diferencial. Además, propondremos la justificación del porqué de las diferencias. Este trabajo es realizado por el equipo número 1 y los miembros del equipo son Becerril Aragón Luz María, Durán Valenzuela Nayeli Jusil, Tapia Gómez María Liliana, Guerrero Pérez Lamberto, Candosa Sánchez José Alberto, Morales Pérez Arturo y Ignacio Vega Páez para la materia microeconomía. Los indicadores entre México y Canadá se presentan de la siguiente manera: cuentas nacionales, mercado de cotizaciones y precios, mercado de dinero y negocios, impuestos y comercio, sociodemografía, energía, medio ambiente y COVID-19. Iniciamos. Cuentas nacionales de México. La fuerza laboral de México es la segunda más baja en el OCDE. Los niveles de empleo y formalidad del mercado difieren significativamente entre los distintos estados. De esta forma, para el ejercicio 2023 se prevé un déficit presupuestario equivalente al 3.6 del PIB como resultado de los ingresos presupuestarios estimados en 7 billones de pesos y un gasto neto de 8 billones de pesos. Entre los programas están pensiones para adultos mayores, programas de becas, Sembrando Vida, la escuela es nuestra, pensiones para personas con discapacidad, fertilizantes para la siembra. Exportaciones ofrece en corto plazo una visión sobre la evolución de las actividades económicas en el país en el tercer trimestre del 2023 y con cifras ajustadas por estacionalidad. Los resultados reportan un aumento del 0.9%. Importaciones en el trimestre de referencia tasa no. Cuentas nacionales de Canadá. La deuda pública de Canadá representó el 113% respecto al Producto Interno Bruto Nacional en 2023. Se trata de un hecho sin precedentes en las últimas décadas. La deuda pública nunca así ha aumentado el BIP del 68%. Los servicios más importantes son la educación. El mercado laboral de Canadá permite el aumento de la entrada a casi más de 3.000 migrantes. Estas cifras hablan de la importancia que tienen las fuerzas laborales extranjeras para Canadá. Los programas profesionales calificados, por ejemplo, buscan captar bajo un... En lo que se refiere al mercado cotizaciones y precios, tenemos que México cuenta con 2 bolsas de valores, mientras que Canadá cuenta con 4. Y de esto depende la economía del país. En relación con los elementos de la economía, como es el tipo de cambio de la moneda, el bono y la prima de riesgo, se van a ver afectados los precios. Ahí tenemos que el índice de precio de consumo para México en octubre de 2023 fue del 4.3%, mientras que para Canadá fue del 3.1%, y el índice de precios industriales para México fue de 1.4% y para Canadá fue del menos 2.7%. En este sentido, tenemos que la inflación acumulada para México fue del 3.3%, mientras que para Canadá fue del 3.6%. México tiene una tasa de interés del 11.25%, en comparación del 5% que tiene Canadá. Es decir, es más caro pedir prestado en México que en Canadá. El Banco Central de cada país decide la tasa de interés y a su vez los bancos comerciales toman esta tasa como referencia para dar préstamos a las empresas. Al ser más cara la tasa de interés, las empresas optan por no pedir préstamos para futuras inversiones. Esto contrae la producción y por ende el precio y el empleo. A esto se le llama política monetaria restrictiva. Esto, por supuesto, ayuda a parar la inflación. Sin embargo, también tiene consecuencias macroeconómicas. Hacer negocios en cualquier país depende de muchos factores, como la tasa de interés, los incentivos fiscales, las políticas monetarias, la gobernabilidad, los mercados, los niveles de rentabilidad, entre otros factores. En este sentido, podemos ver que Canadá cumple mejores expectativas de inversión que México.
debido a sus políticas a corto, mediano y largo plazo. Comparación de impuestos entre México y Canadá. En el año 2021, la presión fiscal en México fue del 16.7% respecto a su PIB. En cambio, Canadá fue mayor. La presión fiscal fue del 33.2% respecto a su PIB. Y Canadá ocupa el puesto número 99 de 191 países en el mundo. Y bueno, respecto al comercio, las exportaciones en México crecieron un 14.46% y sus importaciones crecieron el 28.3%. Es decir, México en el 2021 compró más de lo que vendió. En cambio, Canadá, sus exportaciones crecieron el 24.35% respecto al año anterior y sus ventas fueron del 25.17% de su PIB. Fueron, eh, fueron superiores. Sociodemografía. México tiene una población de 126.705.138 personas. Está entre los países con más población del mundo. Las principales características de la estructura de población en México son que la población femenina es el 51.18% del total, ligeramente superior a la de la masculina. Su saldo vegetativo es positivo, es decir, el número de nacimientos supera el número de muertes. La diferencia no es muy significativa, la tasa de natalidad no es muy elevada y la situación puede variar en los próximos años, hasta llegar a un crecimiento cero y a un saldo vegetativo negativo posteriormente. Y bueno, en Canadá, esta está situada en América del Norte, tiene una superficie de 9.879.750 kilómetros cuadrados. Así pues, es uno de los países más grandes del mundo, con una población de 38.929.902 personas. Se encuentra en la posición 38 de la tabla de población, compuesta por 196 países, y mantiene una muy baja densidad de población, 4 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Ottawa y su moneda son los dólares canadienses. Haremos una comparativa entre México y Canadá en el tema medio ambiente y COVID-19. En el tema medio ambiente vemos que las emisiones de CO2 en México son de 418.348 megatoneladas, con lo que está entre los países que contaminan más dentro del ranking de países por emisiones de CO2 formado por 184 países. Dentro de este mismo ranking tenemos a Canadá con un total de 563.538 megatoneladas, lo que lo coloca entre los 10 países más contaminantes. Dentro de COVID-19, en México tenemos una tasa de fallecidos confirmados del 4.35%, en tanto que Canadá tuvo el 1.13% de fallecimientos. Las personas contagiadas por coronavirus en México es un total de 7.702.310 personas y en Canadá tiene un total de 4.711.258 personas. Las personas vacunadas en México son un total de 81.849.962, en tanto que Canadá tiene un total de 31.762.130 personas vacunadas contra COVID.